periódico y televisión. Doña Godofreda, mujer de sostenes, se puso lucida por la emoción. Le dijo, vámonos con Atenógenes a la metrópolis sin dilación. Llegando a México todo fue trágico, hasta Satélite fuimos a dar. El periférico con tanto tráfico nos daba pánico, pa' qué negar. Ahora Godofreda llora sus lágrimas, en lo económico andamos muy mal. Si no anduviéramos causando lástimas, pero por tímido y por animal. Allá en Acámbaro, sembrando rábano, nos la pasábamos a todo dar. Unos contábamos y otros dejábamos, y algo ganábamos para pasear. Los socios fundadores de la hacienda de Chichimequillas o de la negociación salina de Chichimequillas fueron los señores Matías Espinosa de los Monteros, Rafael Carrera, Fray José María Marín, Agapito Zacarías, Julián de Rivero y Clemente Espinosa. Ellos tenían 14 acciones valuadas en 37 pesos. Eso fue lo que costó la construcción del primer complejo de Chichimequillas. Chichimequillas creció muy rápidamente. En un inicio, Chichimequillas pertenecía a la municipalidad de Villa de Cos, hasta que el general Francisco Pavón la anexó a la municipalidad de Fresnillo. Esto con la finalidad de los impuestos recabados fueran a parar a la municipalidad de Fresnillo y no a Villa de Cos. Otro dato que podemos mencionar de la importancia es que si partimos desde su fundación en 1847, ya para 1851 tenía relativa importancia en el partido de Fresnillo, ya que durante la invasión de los indígenas bárbaros del norte de México, Chichimequillas mandó 4 soldados voluntarios a la defensa del partido. Otro dato que podemos tomar de la época era su producción anual. En unos años producía de 700 a 540 toneladas por año, y en su mayor apogeo en 1856 llegó a producir 1000 toneladas anuales. Aquí en la parte de atrás podemos ver lo que quedó de lo que fue una noria salina. A diferencia de las norias que construían los hacendados para la ganadería, estas se destacaban porque en vez de tener bebederos o atarjeas, tenían las llamadas pilas de cristalización, que era donde se vertía salmuera. La salmuera, al estar en contacto con el sol, separaba el agua de la sal. Pero aquí Chichimequillas se caracterizó por la producción también del cristalillo o sulfato de sodio, que de 1840 a 1900 el sulfato de sodio no tenía ninguna aplicación más que farmacéutica. Las salinas que se encontraban alrededor lo consideraban un mal, porque el sulfato de sodio no servía para la amalgamación de metales, no había función como tal. Ese fue lo que causó que otros sitios salineros cayeran en decadencia. Su aplicación ya empezó en el siglo XX, cuando empezó a ser utilizado en la industria jabonera, pero es hasta los años de 1900. Anterior a eso, el sulfato de sodio solamente era recolectado y tirado lejos para que no volviera a las lagunas. Acá, estas sí eran de tiempo de la salinera y todo eso, de la
el 5 de mayo, 5 de mayo. 2 norias, Pues no. también con sus pilas. Y según parece que allí el terreno había de cultivo, como para verduras, una ajo, huerta. cebolla, una huerta, inclusive mis abuelos contaban que había membrillo, había pera, había durazno, rosales. ¿Y esa de dónde tomaban el agua para regarlo? ¿Por Es qué? que son norias de agua dulce, ¿Esas dos? sí, las dos, Bueno, porque yo he andado ahí sí, y hay un acueducto, o lo que queda de un acueducto, sí, que conectaba a las pilas antiguas. sí, allá. Ajá. Aquellas fincas abandonadas y también ya en ruinas se llama La Constancia. Esa es la constancia. La Constancia, sí, allá aquella. Y sí quedan vestigios del acueducto ese que usted menciona. Y las Don- norias que tumbaron allá, las que tumbó Chendo. No, esas son casas, eran bodegas, eran bodegas. De aquí llevaban el producto de las salineras, lo embodegaban allá. Sí, es que las salineras tenían que tener la bodega al pie de las pilas para guardar rápidamente la sal. Una vez secada, era almacenada, porque en aquellos tiempos no se daban el lujo de perderla. ¿Y cómo la molían? Mire, aquí en nuestro tiempo había un patio de molienda allí. Antes de un molino, se cortaban varejones de mezquite y eso, y las costras pues salían de 80, de así grandes, de unos 3, 4 dedos de espesor, Estamos hablando que viene de de 3 10 pulgadas. aproximadamente. Y eso, pues a quebrarlas a garrote. Garrote. Lo más molido que se pudiera. Primero pedazos medianos y luego ya después a más y más hasta que se podía. No se produjo sal fina. No, bueno, Pura de grano. mire, Se Antes de- producía sal gema. antes de eso que dice el joven, sí, porque antes de sacar la sal para ganado, las costras, se juntaba, se raspaba el tanque con la pala y se juntaban los granos de sal así, puros, cristalinos, limpiecitos. Ese era el cristalino. No, era lo que le nombraban ahí los señores, sal de mesa, Sal para la gema. comida, sal gema, esa sal. Y ahí la producía. Y pues a los trabajadores que andábamos ahí en toda ya últimamente, nos daban una pala de sal para el consumo, pero era sal para comer. La otra no, era sal para ganado porque salía morena, aterrada, porque a pelo de tierra se hacía la costra. Muy bien, descríbeles el proceso de cómo le elaboraban la sal desde el principio. No, mire, allí de la noria de San Pascual había otra noria, que es así, no sé cómo le llamaban, pero era donde No sé, Bo- San Ruperto. San Ruperto, bombeaban La- el agua. Y también por una sequía iba a dar allá, a las pilas, esas modernas del sur que usted menciona, que es el acueducto de tubería de concreto. de concreto últimamente. Entonces allí las ponían le echaban a unos tanques que le nombraban concentradores. Allí, No eran las de cuajación. no, todavía no. Allí estaba Ah, ok. Allí estaba el agua aproximadamente unos 3 días, que con el sol y el aire subiera de grados, porque al salir de la noria salía de 12 a 13 grados, al salir de la noria. Y ya va a pasar al proceso de cristalillo, iba a 20 grados, Al concentrador. no, a los cuajadores, Ya los de cuajación. a los de cuajación, allí. Sí, esas eran Este- por capas, le iban vaciando. O sea que este tanque arriba tenía un desnivel como de 25 centímetros Es que dejaban que el agua se saturara de sal primero. y la pasaban Ya hacia luego la pasaban para que ella produciera. con el sol se separaran. Luego, de allí de esos tanques, si había, por decir, demanda de cristalillo, de estos concentradores, le seguían echando al cuajador, allí
a donde se elaboraba ya el cristalillo. Luego de allí a otro tanque, a otros 3 tanques que estaban más abajo, que eran ya donde se elaboraba la sal. Allí ya bajaba otro nivel. Allí ya la de 20 grados la pasaban a los cuajadores que le nombran, y allí estaba un mes pues, aproximadamente. Pero ya la sal allí para bajar allá, debería de llevar unos 25, 20 y algo de grados. Grados, Boomer. Sí, para allá abajo, allí donde se estaba ya la cosa esa, el agua, ya no la movían. Le alimentaban ciertamente de la misma agua que estaba creando cristalillo, que tuviera más o menos a un nivel, pero ya no la movían ni nada, allí la dejaban, y hasta que se hacía de 30 grados. Ya era cuando se empezaba a hacer la costra. La costra, exactamente. El encargado de ahí agarraba agua con la pala, la aventaba para arriba, porque se le hacía al agua una nata arriba, como una tela, como que tenía aceite. Y cada gota que caía en eso que rompía la cuajación del agua, eran según eso los granos que se producían de sal en la costa, la sal de gema que usted mencionó. Es el gema. El gema. Y así, entonces cuando ya se iba a sacar la costra, la sal, entonces era cuando limpiaban para sacar esa sal limpia, esa blanca. En su época de esplendor de la salina, podemos apreciarlo con construcciones que aún subsisten, como lo era la área administrativa y el mismo templo. En esos tiempos no todas las comunidades tenían un templo de ese tamaño. A lo mucho tenían alguna ermita para oficiar alguna misa. Pero no, aquí ya aparece un templo en forma, con su campanario y una nave con la suficiente capacidad para dar el culto. Esta tenía su propio atrio, inclusive aparece lo que era un pequeño torreón para la defensa en la esquina. Como podemos ver, se encontraba completamente amurallada, tomando como referencia las mismas haciendas de campo, solamente que en una escala un poco más chica. Tenía 2 entradas, una hacia el sur y otra hacia el norte. En su época de apogeo llegó a contar con lo que era un telégrafo, línea de telégrafo, una escuela para niños y servicio de correo. Eso es lo que se tiene conocimiento de que hubo en este lugar. Posteriormente, pues las cosas fueron cambiando, y como cambiaron las vías de comunicación, se comunicó aquí con Villa de Cos, con Fresnillo, se perdió la comunicación con Bañón, pero en un inicio Chichimequillas quedaba en medio, en un punto estratégico del camino de Aguascalientes hasta Mazapil. Entonces todos los productos que transitaban hacia Mazapil y viceversa hacían escala en este punto. Pues aquí se dice que la escuela estaba aquí al frente de la iglesia, sobre la misma dentro de la muralla. No recuerdo del nombre de los maestros, pero pues mi abuelo me platicaba del inspector de zona, que había llegado aquí, el primer inspector que llegó a visitar aquí Chichimequillas, según el nombre que mi abuelo me platicaba, se llamaba Wencelado Telles. Y pues muy pobres, pero según eso él me hablaba del año de 30 para atrás, porque me decía que todavía aquí en Chichimequillas no había agricultura, y que él les había conseguido las tierras de las piedras, un laborío que está acá hoy en terrenos del Mezquite, que se las había conseguido, no sé, el gobierno, pues ellos conocían más de leyes y eso, ¿verdad? Como tierras ociosas. Y entonces de allí, a partir de ese año, ya le tomaron tantito sabor a la agricultura, que les fue muy bien ese año allá,
Y dijeron, no, pues ahora hay que solicitar un ejido y así, ¿verdad? Ir haciendo movimiento para ellos también ya producir aquí en estas tierras, que el señor aquí, el patrón, no les daba permiso ni de amarrar unos burros ahí en el Bajío, ahí en el llano. Los criaban con tantitos solotes que conseguían, los machucaban en una piedra y algo así, y les daban a sus burritos. Pues sí, pero que para eso se necesitaba solicitar un permiso aquí, para tener un burrito ahí amarrado en el llano, ¿por qué no? Volverse arrendatario. Ándele, algo Tenías así. que pagar una cuota anual, tanto por vivienda como por animales y por yuntas en caso de trabajar tierra.